lo imposible. Piensa cuánto has llorado. Piensa cuánto has sufrido. Pero piensa si eso por lo cual has llorado ha sido eterno. Piensa si por lo que has sufrido es eterno. No. Lo único eterno es lo que Dios ha hecho. Y eso eres tú. Dios te hizo perfecto desde la creación. Dios te tomó del polvo de la tierra para que vencieras, para que fueras un vencedor, para que fueras un hijo de Dios. No sé qué crees que has terminado, se te ha terminado, pero una cosa sí sé, que al Dios que alabo y bendigo es un Dios de oportunidades, es un Dios de promesa, es un Dios el cual el hombre no ha querido reconocer. Pero allá en el cielo, más allá de las estrellas, habita un rey y su nombre es temible entre naciones. Y él tiene el poder para sacar tu vida del lodo cenagoso a la gloria de Dios. Por eso, hermano, Jesús referente, cuando sana a un lunático, un muchacho lunático, Mateo 17:20 le dice: por vuestra poca fe. Amén. Amén. ¿Qué hace imposible? Los milagros, nuestra poca fe. Pero hay que poner atención. ¿Qué generó tu desilusión? ¿Qué generó tu problema? No fue Dios, fue el no oír a Dios, fue el no prestar atención a Dios. Cuando tú estás en problema, no digas solamente que Dios me está probando. No, muchas veces tú permites que las cosas no funcionen porque eres terco, eres necio, eres desobediente, no oyes la voz de Dios, no escuchas el consejo de Dios. Y eso es la verdad. Cuando estás ciega, cuando estás ciego y estás viviendo tu momento, crees que todo te va a salir bien. Llegará el momento, dice Dios, que tendrás que llorar y tendrás que gemir. Y no vengas llorando a Dios diciendo: ¿por qué? Y Dios te dirá: porque fuiste desobediente, porque no oíste mi voz. Cuando te dije que no te convenía, tú decías que sí. Mamá, papá, yo tengo el control de mi relación. Y cuando te fue mal, ¿a quién moriste? Es que ya estoy grande, ya estoy vieja, ya estoy viejo. Ahora yo pienso, yo decido. No. El que decide por tu vida se llama Cristo. El que gobierna tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Los fracasos de tu vida serán siempre tus fracasos. Siempre serás la misma mujer, siempre serás el mismo hombre si no te arrepientes y no te rindes a Jesús. Nadie creerá que has cambiado. Nadie pensará que lo puedes hacer, porque lo ves imposible. Porque piensas que ¿para qué cambiar si la gente no me cree? Es que no vas a cambiar para que la gente crea en ti, sino que vas a empezar a cambiar porque la gente vea lo que Cristo ha hecho en ti.
¿Estás aquí, hermano? Y le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios está llamando al hombre a que se arrepienta. Hay personas que dicen que no pueden dejar la adicción al cigarro, a la marihuana, a la pega, a la droga. Hay quienes que dicen: así voy a morir con este vicio, así voy a morir. No, si te arrepientes y le abres tu corazón a Cristo, Dios comenzará a hacer las cosas diferentes y verás que con Cristo todo es posible. Ya no eres la misma sinvergüenza, ya no eres el mismo pendenciero. Cristo cambió tu vida, Cristo cambió tu vida. Ya no podemos decir en la vida que tenemos: ay, cómo me cuesta esto. No, la Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas hoy. Con Cristo todas son hechas nuevas. El hombre nunca dejará de pecar hasta que no tenga un encuentro con Jesús. ¿A quienes hasta dicen que son más cristianos que ustedes? Por su mal testimonio. En el barrio de la colonia, donde tú vivas, nadie te quiere por la clase de persona que eres. Pero Dios, que grande en amor, puede cambiarte y hacerte un hijo de Dios. ¿Es aquí, hermano? Pero ¿qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué debo de hacer yo para cambiar? Empezar a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque lo haga, y aunque llores, y aunque digas: y tengo que dejar la pintura, pastor, y tengo que dejar los adultos, pastor, y tengo que dejarme de vestir como que soy macho. Sí, vestidos como hijo de Dios. Amén. Y tengo que andar falda, pastor. Si eres hija de Dios, sí. Porque el pantalón de mujer, hasta el maricón se ve mal. Amén. Es aquí la iglesia. ¿Cómo puedo yo, pastor, ser diferente? Poniendo a Dios en tu corazón, recibiendo el perdón de Dios y dando digno fruto de arrepentimiento, para que la gente comience a arrepentir que ya no eres esa mujer y ese hombre, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Comienza a caminar como hijo de Dios y verá que la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Así que ya quítate esa máscara de hipócrita y deja de echarle la culpa a Dios. Hipócrita. O somos, o de quién somos. No condiciones en favor de Dios. Es que yo iba pasando y los amigos me hablaron y me dijeron: echátela, que si no me la echas no sos hombre. Yo hasta no recuerdo cuando nací y me sacaron del vientre de mi madre. Me cuenta mi mamá que cuando me entregaron a ella, me dijeron: un varón. Y esta mujer, cuando la sacaron del vientre de su madre, la entregaron a su mamá, no le dijeron una hembra. Yo no tengo que demostrarle al mundo quién soy.
Le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, tú no te conviertas a ellos, haz que ellos se conviertan a ti y a su nombre. Así que deja el pecado, deja la vida que tienes, comienza a vivir en santidad. Cristo viene pronto, y si Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Los arrogantes, los maldicientes, los brujos, las lesbianas, los homosexuales, los borrachos, los fumadores, todos se quedarán aquí. Está aquí la iglesia. Por eso muchos van a las iglesias donde no los conocen. Muchos van a lugares lejos donde no les conozca la vida. Sí, no les conoce la vida el pastor, pero Dios sí lo conoce. Está aquí, hermano. ¿Le gusta el mensaje?